3 hombres, durmiendo a la intemperie en las calles de Nueva York, allá por 1924, sin un quinto en el bolsillo, sin futuro a la vista y con la esperanza completamente desvanecida. Un año después, imagínense, los 3 vivían en sus propios departamentos. 2 de ellos dirigían negocios prósperos y el tercero tenía más de 50.000 morlacos en el banco. ¿Qué fue lo que pasó? Conocieron a Florence Scovel Shinn y ella les reveló un secreto. Un secreto que nadie más estaba compartiendo. Un secreto que no tenía nada que ver con trabajar más duro, ni con tener contactos influyentes, ni siquiera con la suerte. En los próximos minutos vas a descubrir exactamente lo que Florence les enseñó a esos 3 hombres y vas a comprender por qué este secreto funciona, incluso cuando sientes que no tienes absolutamente nada. Florence Scovel Shinn sostenía una creencia que escandalizaba a la sociedad de su época. Ella creía firmemente que la pobreza no es un destino inamovible, que no importa tu lugar de nacimiento, no importa lo que hayas vivido, no importa cuán vacíos estén tus bolsillos ahora mismo, siempre puedes darle la vuelta al juego por completo. Y ella no solo lo creía, lo demostró una y otra vez, con personas que la sociedad había descartado, con personas que ya ni siquiera creían en sí mismas. Florence tomaba estos casos imposibles y los convertía en historias de éxito. Y todo comenzaba con un único secreto. Pero antes de revelarte ese secreto, necesito contarte cómo Florence lo descubrió. Porque no fue en un libro polvoriento, ni en una revelación mística celestial. Fue a través de un fracaso que la sacudió hasta lo más profundo de su ser. Era 1921. Florence tenía una cliente adinerada, una señora de la alta sociedad, que anhelaba manifestar aún más riqueza. Florence le enseñó todo lo que sabía: visualización, decretos, afirmaciones. La mujer lo aplicó todo y nada funcionó. 0. Es más, la lana de la mujer comenzó a disminuir y Florence estaba totalmente desconcertada porque no estaba funcionando. Y fue entonces cuando Florence tuvo una revelación, un insight, que cambiaría para siempre su forma de trabajar. Se dio cuenta de que la mujer rica estaba bloqueada, no por falta de técnica, sino por algo mucho más profundo. La mujer había nacido en cuna de oro. Jamás había necesitado crear riqueza, simplemente la había heredado. Y en el fondo, no creía que se la merecía. Sentía vergüenza de su abundancia. Se sentía culpable por haber nacido privilegiada. Y esa culpa, esa vergüenza, bloqueaba cualquier manifestación nueva. Esa misma semana, Florence caminaba por el Bowery, una de las zonas más marginadas de Nueva York, cuando vio a 3 hombres sentados en la banqueta, sucios, demacrados, derrotados. Y algo dentro de ella le susurró: «Habla con ellos». Florence no era ingenua. Sabía que hablar con desconocidos en la calle podía ser peligroso, pero obedeció a su intuición. Se acercó y les preguntó: ¿quieren cambiar sus vidas? Los 3 hombres la miraron como si estuviera loca. Uno de ellos, que después supo que se llamaba Tomás, soltó una risotada amarga y le dijo: «Señora, no tenemos nada, ni trabajo, ni casa, ni una pizca de esperanza». Y Florence respondió algo que los 3 jamás olvidarían. Les dijo: «Ustedes tienen lo único que importa. Tienen una mente. Y la mente, cuando se programa correctamente, crea la realidad. Vengan conmigo». Florence llevó a los 3 a una parroquia cercana que permitía reuniones comunitarias. Se sentó con ellos
y les hizo una pregunta sencilla. ¿Por qué son pobres? Tomás respondió, porque no tenemos educación. El segundo hombre, Roberto, dijo, porque no tenemos suerte. El tercero, Guillermo, dijo, porque nacimos así. Y Florence los miró fijamente y les dijo, «Equivocado. Ustedes son pobres porque creen en una mentira. Y mientras sigan aferrados a esa mentira, seguirán viviendo en la necesidad». ¿Y cuál era esa mentira? Florence se los explicó con claridad. La mentira es que la riqueza viene de afuera, que necesitas algo externo, educación, suerte, una familia acaudalada, para poder tener lana. Pero la verdad que Florence había descubierto y comprobado, es que la riqueza nace de adentro. La riqueza es un estado de conciencia, y cualquier persona, sin importar su situación actual, puede acceder a ese estado. Y cuando entras en ese estado, el universo conspira para traer la abundancia hasta ti. Los tres hombres guardaron silencio. Florence continuó. Les dijo, «Voy a enseñarles un secreto. Es un secreto sencillo, pero necesitan aplicarlo todos los días, sin fallar, durante al menos 90 días. Si lo hacen, se los garantizo. Sus vidas cambiarán. No se volverán ricos de la noche a la mañana, pero saldrán de la miseria. Tendrán un techo, comida, trabajo, y si continúan aplicándolo, irán mucho más allá, mucho más allá». Y aquí está el secreto que Florence les enseñó. Ella lo llamaba el principio de la identidad superior. Y funciona así. Todo ser humano tiene dos identidades. La identidad actual, que es quien eres ahora, basada en tus circunstancias, y la identidad superior, que es quien realmente eres, basada en tu potencial divino. La mayoría de las personas viven ancladas en la identidad actual. Se fijan en sus circunstancias y dicen, «Soy pobre, soy un fracasado, soy limitado». Y al decir eso, al identificarse con sus circunstancias, crean más de lo mismo. Pero Florence descubrió que cuando eliges conscientemente vivir en la identidad superior, cuando te identificas no con lo que eres, sino con lo que te estás convirtiendo, todo cambia. Tu cerebro se transforma, tu energía se eleva, tus decisiones se vuelven más acertadas, y entonces tus circunstancias se modifican, porque el universo responde no a lo que eres, sino a quién crees ser. Florence puso a los tres hombres a hacer un ejercicio poderoso. Les dijo, «Cierren los ojos. Ahora díganme, en su identidad superior, en la versión de ustedes que es próspera, exitosa, abundante, ¿quiénes son? ¿Cómo se llaman?» Tomás reflexionó y dijo, «Tomás Sterling, empresario». Roberto dijo, «Roberto Montgomery, dueño de una tienda». Guillermo dijo, «Guillermo Hartfield, contador». Florence sonrió. «Ahora díganme, ¿dónde viven?» Tomás dijo, «En un depa limpio y moderno, con ventanales enormes». Roberto dijo, «En una casa pequeña, con un jardín lleno de flores». Guillermo dijo, «Cerca del parque, donde puedo dar un paseo cada mañana». Y Florence les dijo, «Perfecto. Ahora díganme, ¿cómo se sienten al despertar cada mañana?» Tomás dijo, «Agradecido». Roberto dijo, «Seguro de mí mismo». Guillermo dijo, «En paz». Y entonces Florence les dio la instrucción que cambiaría sus vidas para siempre. Les dijo, «A partir de hoy, ya no son más Tomás. Roberto y Guillermo, los mendigos, ustedes son Tomás Sterling, Roberto Montgomery y Guillermo Hartfield, en sus identidades superiores. Todos los días, al despertar, cerrarán los ojos y se sumergirán en esa identidad.
Sentirán la gratitud, la confianza, la paz. Se verán en el depa, en la casa, en ese lugar cerca del parque. Y entonces, a lo largo del día, tomarán decisiones a partir de esa identidad. No se pregunten, ¿qué haría un mendigo? Pregúntense, ¿qué haría Thomas Sterling, el empresario? ¿Qué haría Roberto Montgomery, el dueño de la tienda? Los tres hombres miraron a Florence con una mezcla de esperanza y escepticismo. Tomás dijo: «Pero, señora, seguiremos viviendo en la calle. Seguiremos sin tener varo. ¿Cómo vamos a aparentar que somos prósperos cuando no lo somos?» Y Florence respondió algo profundo. Ella dijo: «No van a aparentar, van a acceder. La identidad superior ya existe. No es una fantasía, es real. Está dentro de ustedes, esperando ser activada. Y cuando la activan todos los días, comienza a manifestarse en el mundo físico. Pero tiene que ser todos los días, sin falta, por 90 días como mínimo». Los tres estuvieron de acuerdo. Y Florence hizo una cosa más. Le dio a cada uno de ellos una pequeña tarjeta. En la tarjeta, ella había escrito a mano: «Soy próspero, soy abundante, soy exitoso». Y debajo, el nombre de la identidad superior: Ricardo Sotelo, empresario; Eduardo Guzmán, propietario; Javier Ríos, contador. Florence les dijo: «Guarden esta tarjeta con ustedes. Léanla 5 veces al día, al despertar, al mediodía, por la tarde, al final de la tarde, antes de dormir. Y cada vez que la lean, sientan la verdad de esas palabras». En los primeros días, los tres hombres se sintieron ridículos. Ricardo me dijo años después que él se metía en un callejón, mirando la tarjeta, pensando: «Esto es una locura. Soy un indigente, leyendo que soy un empresario». Pero continuó, porque no tenía nada que perder. Y al tercer día, algo pequeño sucedió. Ricardo estaba caminando por la calle cuando vio a un hombre dejar caer una cartera. La reacción automática de Ricardo habría sido agarrar la cartera y desaparecer con ella. Pero en ese momento, Ricardo recordó: «Soy Ricardo Sotelo, empresario. ¿Qué haría un empresario?». Y Ricardo corrió tras el hombre y le devolvió la cartera. El hombre quedó tan sorprendido, tan agradecido, que le preguntó a Ricardo: «¿Necesitas trabajo?». Y Ricardo, en lugar de tartamudear o disculparse, respondió con confianza: «Sí, necesito». Y el hombre dijo: «Ven mañana temprano a mi bodega. Te daré un día de trabajo». Ricardo fue, y un día se convirtió en una semana, y una semana se convirtió en un mes. Y Ricardo, que dormía en las calles, consiguió alquilar un cuarto en una vecindad. Eduardo tuvo una experiencia diferente. Él continuó la práctica de Florence, pero en los primeros 20 días, nada sucedió, 0. Él todavía estaba durmiendo en las calles, todavía estaba pidiendo comida, y comenzó a dudar. Pero él había prometido 90 días, así que continuó. Y en el 21º día, Eduardo estaba pasando por una tienda cuando escuchó al dueño quejándose de que necesitaba a alguien para organizar el almacén. Eduardo entró y dijo: «Yo puedo hacer eso». Y el dueño lo miró, sucio, harapiento, y dijo: «No». Pero Eduardo no se fue, se quedó allí parado y dijo: «Dame una oportunidad, 2 horas. Si no hago un buen trabajo, no tienes que pagarme». El dueño, tal vez por lástima, tal vez por curiosidad, accedió. Y Eduardo trabajó como nunca
había trabajado en su vida. Organizó el almacén con una precisión que impresionó al dueño, y al final de las 2 horas, el dueño dijo: «Puedes volver mañana». Y Eduardo volvió, y volvió, y volvió, y 3 meses después, el dueño le ofreció a Eduardo una posición permanente con salario. Javier tuvo el camino más difícil de los 3. Él aplicó la técnica de Florence por 60 días y nada sucedió. Nada. Él estaba empezando a desesperar. Y entonces, en el 63º día, Javier estaba sentado en una banca en la plaza, leyendo la tarjeta que Florence le había dado, cuando un hombre se sentó a su lado y dijo: «¿Usted cree en esto que está leyendo?». Javier, con lágrimas en los ojos, dijo: «Lo estoy intentando». Y el hombre dijo: «Yo también». Los dos comenzaron a conversar, y Javier descubrió que el hombre era un contador, que acababa de perder a su asistente, porque el asistente se había mudado de ciudad. Y el hombre preguntó: «¿Tiene experiencia con números?». Javier dijo: «Yo estudié contaduría antes de perderlo todo». Y el hombre dijo: «¿Quiere trabajar conmigo? No puedo pagar mucho al principio, pero puedo enseñarle el resto». Javier no consiguió hablar. Él solo asintió con la cabeza. Y así comenzó la reconstrucción de su vida. Florence continuó reuniéndose con los 3 hombres, una vez por semana, durante un año. Y ella vio la transformación. Al final del primer año, Ricardo había salido de la bodega y estaba vendiendo productos por cuenta propia. Eduardo se había convertido en gerente de la tienda y estaba ahorrando para abrir su propio negocio. Javier se había convertido en un contador respetado, con varios clientes. Ninguno de ellos era millonario aún, pero ninguno de ellos era indigente tampoco. Y la transformación no había sucedido por suerte, había sucedido porque ellos cambiaron de identidad. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Florence se dio cuenta de que había un patrón que se repetía no solo con Ricardo, Eduardo y Javier, sino con todas las personas que ella ayudaba a salir de la escasez. El patrón tenía 3 fases, y cuando usted entiende estas 3 fases, usted entiende cómo transformar cualquier área de su vida, no solo las finanzas. La primera fase, Florence la llamaba muerte de la identidad antigua. Es cuando usted conscientemente decide parar de identificarse con sus circunstancias actuales. Usted para de decir: «Soy pobre, soy fracasado, soy limitado». Usted reconoce que esas son solo circunstancias temporales, no su identidad verdadera. Y esa muerte es dolorosa, porque usted está abriendo mano de la única identidad que conoce. Usted está entrando en lo desconocido, pero sin esa muerte no hay transformación. La segunda fase es el nacimiento de la identidad superior. Es cuando usted comienza a verse, a sentirse, a identificarse con quien usted se está convirtiendo. Usted elige conscientemente una nueva identidad, no una fantasía, sino una versión expandida de usted que ya existe en potencial. Y usted practica vivir en esa identidad todos los días. Usted se pregunta cómo esa persona pensaría, cómo ella actuaría, cómo ella se sentiría. Y usted comienza a encarnar esas respuestas. Al principio es incómodo, al principio parece falso, pero cuanto más practica, más natural se vuelve. La tercera fase es la manifestación física. Es cuando el mundo externo comienza a reflejar la identidad interna. Oportunidades aparecen, personas entran en su vida,
puertas se abren. Y no es magia, es alineación. Porque cuando usted cambia internamente, usted cambia sus decisiones, sus acciones, su energía. Y el universo responde a esa nueva frecuencia. Y entonces, lo que estaba adentro se torna afuera. Florence enseñó estas 3 fases a los 3 hombres, y ellos aplicaron con disciplina. Y 5 años después, en 1929, poco antes de la Gran Depresión, Florence recibió 3 cartas en el mismo mes. Una de Ricardo, diciendo que él había abierto una empresa de importación y había acabado de cerrar un contrato de $100,000. Una de Eduardo, diciendo que él había comprado la tienda donde trabajaba y estaba abriendo 2 filiales. Y una de Javier, diciendo que él tenía una cartera de clientes estable y había comprado una casa cerca del parque, exactamente como él había visualizado. 5 años atrás, 3 indigentes, 3 millonarios, 5 años, un único secreto, el principio de la identidad superior. Y aquí está lo que la mayoría de la gente no entiende. Este principio no funciona solo para salir de la indigencia. Funciona para cualquier transformación. Porque no importa dónde te encuentres financieramente ahora. Si estás en la clase media y quieres ser abundante. Si estás endeudado hasta el cuello y quieres ser próspero. Si tienes un salario fijo y quieres poner tu propio negocio. El proceso es el mismo. Matas la identidad antigua. Naces en la identidad superior y vives en ella hasta que se manifieste. Pero hay un detalle crítico que Florence Scovel Shinn enfatizaba. Un detalle que separa a quien se transforma de quien solo sueña. El detalle es la consistencia. Florence decía, no puedes vivir en la identidad superior el lunes, miércoles y viernes y volver a la identidad antigua los otros días. Tienes que vivir en ella todos los días, varias veces al día. Tienes que practicar ser esa persona. Y cuanto más practicas, más te conviertes. Florence creó un método específico para esto. Ella lo llamaba el ritual de la identidad. Y funciona así, todos los días al despertar. Antes de hacer cualquier otra cosa, cierras los ojos y te haces 3 preguntas. Primera pregunta, ¿quién soy en mi identidad superior? Y respondes con un nombre, una profesión, una esencia. Soy Lupita Pérez, empresaria próspera. Soy Toño Sánchez, inversionista exitoso. Soy Sofía Ramírez, mentora abundante. Segunda pregunta, ¿cómo me siento en esta identidad? Y realmente lo sientes. Gratitud, confianza, paz, alegría, libertad. No piensas sobre esos sentimientos. Los evocas, los sientes en el cuerpo. Y eso es fundamental, porque el subconsciente no responde a palabras, responde a la emoción. Entonces tienes que sentir. Tercera pregunta, ¿qué hago hoy a partir de esta identidad? Y dejas que la respuesta venga. Puede ser algo grande, puede ser algo pequeño. Llamo a ese cliente. Investigo sobre inversiones. Organizo mis varos. Leo ese libro. Y entonces, lo haces. Tomas esa acción. No importa si es pequeña. Importa que esté alineada con quien te estás convirtiendo. Florence enseñó este ritual a cientos de personas a lo largo de los años. Y las historias de transformación son impresionantes. Pero aquí hay algo que te vas a hacer reflexionar. Florence decía que hay un momento crítico en la jornada de la transformación. Un momento donde la mayoría de las personas se dan por vencidas. Y ese momento acontece alrededor del día 21 al 30. ¿Por qué? Porque es cuando el entusiasmo inicial se desvanece, pero los resultados aún no han llegado.
es cuando estás a la mitad del camino. Ya no estás en la identidad antigua, pero todavía no estás manifestando la nueva. Y te sientes perdido, te sientes tonto, empiezas a dudar. Florence llamaba a esto el Valle de la Transformación. Y ella decía, si atraviesas ese valle, si continúas incluso cuando no ves resultados, incluso cuando te sientes ridículo, vences, porque del otro lado del valle está la manifestación. Pero si te rindes en el valle, vuelves a la identidad antigua, y ahí nada cambia. Pancho, Raúl y Memo. Todos los tres pasaron por el valle. Todos los tres quisieron rendirse, pero ellos continuaron. Y por eso, ellos vencerán. Déjame contarte lo que pasó con Pancho en el valle. Fue en el 25º día. Pancho estaba aplicando el ritual de la identidad religiosamente. Todos los días al despertar, él se veía como Pancho Mendoza, empresario. Él sentía la confianza, la prosperidad, pero en la vida física, él todavía estaba durmiendo en un cuartito de vecindad, ganando una miseria en el taller. Y en aquel día, él explotó. Él rompió la tarjeta que Florence le había dado y la tiró a la basura. Él dijo en voz alta, «Esto es una mentira. Yo no soy empresario. Soy un fracasado». Y en aquella noche, Pancho no pudo dormir. Algo dentro de él estaba inquieto. Y a las 3 de la mañana, él se levantó, fue hasta la basura y recogió la tarjeta de vuelta. Estaba arrugada, sucia, pero las palabras aún estaban ahí. Soy Pancho Mendoza, empresario. Y Pancho se sentó en el suelo de aquel cuartito y lloró. Él lloró por todo lo que había perdido. Él lloró por la frustración. Pero entonces, él hizo una elección. Él dijo en voz alta, «Yo no sé si esto funciona, pero voy a continuar, porque ya no tengo nada más que perder». Y esa elección, esa decisión en medio de la duda, fue el punto de inflexión. 3 días después, Pancho tuvo la idea que cambiaría todo. Él se dio cuenta de que el taller donde trabajaba desperdiciaba mucho material porque no tenía organización. Y Pancho, en vez de solo cumplir su trabajo, fue hasta el dueño y propuso un sistema nuevo. El dueño quedó impresionado y preguntó, «¿Dónde aprendiste eso?» Y Pancho, por primera vez, no dijo, «No sé». Él dijo con confianza, «Yo estudié administración de empresas». Y no era mentira. Pancho había estudiado años atrás, antes de perder todo. Pero él lo había olvidado. Él había enterrado esa parte de sí en la identidad de mendigo. Y al vivir en la identidad superior, aquella parte resurgió. Raúl tuvo una crisis diferente. En el 30º día, Raúl estaba trabajando en la tienda cuando escuchó a 2 clientes comentando, «Mira ese pobre diablo, debe haber caído en la vida». Y aquello hirió a Raúl, porque él se dio cuenta de que, incluso trabajando, incluso ganando morlacos, las personas aún lo veían como indigente. Y él empezó a dudar, ¿será que yo realmente puedo cambiar? ¿Será que las personas van a siempre verme así? Y Raúl fue hasta Florence y se desahogó. Florence lo miró y dijo algo que él nunca olvidó. Ella dijo, «Raúl, tú estás esperando que el mundo exterior valide tu identidad interior. Pero no es así como funciona. El mundo exterior solo va a validar después que te conviertas. Necesitas ser primero. Y después, el mundo ve. No pidas permiso. No esperes aprobación. Sé». Y Raúl entendió. En la mañana siguiente, él hizo algo radical. Él tomó los varos que había ahorrado. Fue en una tienda de ropa y compró un traje. No era caro.
pero era digno. Y cuando él vistió aquel traje y se miró en el espejo, algo cambió dentro de él. Él no parecía más un mendigo que había conseguido un trabajo. Él parecía Raúl Jiménez, dueño de tienda. Y las personas notaron. Los clientes empezaron a tratarlo diferente. El dueño de la tienda empezó a confiar más en él. Y Raúl se dio cuenta. La identidad no es solo interna. Ella es también expresión. Cómo te vistes, cómo hablas, cómo te conduces, todo eso comunica quién eres. Memo tuvo la crisis más profunda de los tres. En el 40º día, Memo recibió una carta de su familia, que él no veía hacía años. La carta decía: «Escuchamos que estás trabajando de nuevo, pero no creemos que va a durar. Tú siempre has fracasado». Y Memo quedó destrozado, porque era su propia familia negando su transformación. Y él casi desistió. Él casi volvió a la calle. Pero en aquella noche, Memo releyó el decreto que Florence había enseñado. «Yo libero la identidad vieja». Y él se dio cuenta de que la identidad vieja no estaba solo en él. Estaba en la percepción de las personas alrededor. La familia veía a William como un fracasado. La sociedad como un limosnero. Y mientras William permitiera que la opinión de los demás definiera quién era, nunca sería libre. Entonces, William tomó la decisión más difícil de su vida. Escribió una carta de vuelta a su familia. La carta decía: «Los amo, pero ya no soy quien ustedes creen que soy. Soy William Hartfield, un contador exitoso. Y si no pueden verme así, está bien, porque yo me veo, y eso basta». Y esa declaración, esa línea en la arena, fue el momento donde William finalmente poseyó su identidad superior. Dejó de pedir permiso, dejó de esperar validación. Simplemente fue. Y en los meses siguientes, William floreció de una forma que ni él mismo esperaba. Sus clientes lo recomendaban, su trabajo era impecable, y él estaba en paz, porque ya no estaba intentando probarle nada a nadie. Estaba simplemente siendo quien él era. Y aquí hay algo que Florence descubrió al trabajar con estas tres historias. Ella descubrió que hay enemigos de la identidad superior. 5 enemigos específicos que intentan jalarte de vuelta a la identidad vieja. Y si sabes cuáles son esos enemigos, puedes defenderte de ellos. El primer enemigo es la duda. Es esa voz en tu cabeza que dice: ¿quién te crees que eres? ¿Realmente crees que puedes cambiar? Florence decía: la duda es natural, pero no puedes obedecerla. Cuando la duda llegue, reconócela. Ah, la duda está aquí, pero yo elijo la fe. Y continúa practicando la identidad superior. El segundo enemigo es la comparación. Es cuando miras a otras personas y piensas: ellas tienen ventajas que yo no tengo. Ellas nacieron con varos. Ellas tienen contactos. Ellas tienen suerte. Y usas eso como excusa para no transformarte. Florence decía: deja de mirar a los demás. Mírate a ti. Tú tienes todo lo que necesitas dentro de ti. La transformación no viene de fuera, viene de dentro. El tercer enemigo es el pasado. Es cuando miras tus fracasos anteriores y piensas: ya lo intenté antes y no funcionó. ¿Por qué ahora sería diferente? Florence decía: el pasado solo tiene poder sobre ti si tú lo permites. Tú no eres tu pasado. Tú eres tu futuro. Y cada vez que vives en la identidad superior, creas un futuro nuevo. El cuarto enemigo es la opinión ajena. Es cuando la gente a tu alrededor, incluso gente que te ama, dice: sé realista, acepta tu situación, no sueñes tan alto. Florence decía: la gente te ve a través de la lente de su propia limitación. No dejes que la ceguera de ellos te ciegue también.
Tú sabes quién eres. Y eso basta. El quinto enemigo es la impaciencia. Es cuando quieres resultados inmediatos y cuando no llegan en una semana, te rindes. Florence decía, la transformación es un proceso, no un evento. No plantas una semilla y cosechas al día siguiente. Riega, cuida, espera. Y entonces, en el momento justo, cosechas. Sé paciente, pero sé consistente. Florence enseñó a los 3 hombres a enfrentar esos 5 enemigos. Y ellos los enfrentaron y vencieron. Y por eso, la transformación de ellos fue permanente. No fue un golpe de suerte, fue una reconstrucción de identidad. Y cuando reconstruyes la identidad, reconstruyes la vida. Y ahora viene la parte que te va a dar la llave práctica para aplicar todo esto. Florence creó un decreto específico para el principio de la identidad superior. Un decreto que puedes usar todos los días para fortalecer tu nueva identidad. Y va así. Yo liberto la identidad vieja que me mantiene atado al pasado. Yo liberto las creencias de limitación, escasez e imposibilidad. Yo elijo conscientemente nacer en mi identidad superior. Yo soy próspero, abundante, exitoso. Yo tomo decisiones a partir de esa verdad. Yo siento la realidad de esa verdad. Yo vivo a partir de esa verdad. Y el universo conspira para manifestar en lo físico lo que ya es real en lo espiritual. Está consumado. Y así es. Repite ese decreto todos los días al despertar, durante 90 días. Y mientras repites, siente la muerte de la identidad vieja, siente el nacimiento de la identidad nueva, siente la verdad de las palabras, y entonces, a lo largo del día, vive a partir de la identidad superior. Toma decisiones a partir de ella. Actúa a partir de ella. Sé esa persona y observa lo que sucede. Florence decía, la diferencia entre quien se queda en la indigencia y quien se llena de lana no es talento, no es educación, no es suerte, es identidad. Los que tienen varo piensan, sienten y actúan como ricos antes de tener lana. Los que sufren necesidad piensan, sienten y actúan como necesitados incluso cuando consiguen morlacos. Por eso, los que tienen varo que lo pierden todo, vuelven a hacerse ricos. Y los que viven en la necesidad que ganan la lotería, vuelven a quedarse en la indigencia. Porque la identidad crea la realidad, no al revés. Si esa verdad que acabo de compartir te tocó, si te diste cuenta que has vivido en la identidad errónea, honra esa revelación. Florence enseñaba que cuando circulas abundancia, atraes abundancia. El super thanks aquí abajito es tú, activando ese principio. Es tú diciendo, yo soy lo suficientemente próspero para circular. Yo soy lo suficientemente abundante para honrar la sabiduría. Y cuando haces eso, estás practicando la identidad superior. Estás siendo quien quieres convertirte. Y el universo ve eso. Y responde. Ahora cuéntame en los comentarios. ¿Cuál es tu identidad superior? Escribe así. Yo soy. Nombre, profesión, esencia. Ejemplo. Yo soy Lupita Jiménez, empresaria próspera. Porque cuando declaras públicamente tu identidad superior, activas un poder de compromiso. Ya no estás solo pensando, estás siendo. Entonces ve, declara quién realmente eres.